Primero que nada, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a las autoridades del colegio por invitarme a participar de este evento y aprovecho también este primer minuto para mandar un fraternal saludo a todos los colegas de Nicaragua y de otros países de la región que hoy nos acompañan y que ayer estuvimos conmemorando el Día Interamericano del Contador, que es en el marco de esa conmemoración del Día del Contador de las Américas que se hace esta actividad. Como mencionaban, mi disertación va a tratar de brindar algunas pistas, algún tipo de orientación acerca de un nuevo diseño que está emergiendo desde hace algún tiempo para esta parte y que da forma a la arquitectura global para los reportes corporativos. Este tema fue de mucha discusión cuando se advirtió la necesidad de que se globalizaran las bases para la preparación de la información financiera, proceso que devino en la adopción por numerosos países alrededor del mundo de las normas NIF de contabilidad, y ahora que aparecen o emergen nuevas necesidades de información por parte de los usuarios de la información empresarial, empieza a hablarse de un nuevo diseño o de un diseño para una nueva arquitectura global de los reportes corporativos. Entonces, la agenda que voy a abordar es primero hablar un poco acerca de cuál es el tipo de información que necesitan los inversores y los prestamistas, cuál es el desafío que existe en la actualidad para satisfacer las nuevas necesidades de información que han emergido en estos últimos tiempos. Luego vamos a hablar acerca de cuál es el mapa para los reportes y cuál es el rol que está jugando concretamente la Fundación IFRS alrededor de esta nueva arquitectura y también otros organismos internacionales para finalmente realizar algún tipo de reflexión acerca del aseguramiento de este nuevo tipo de información que ahora se comienza a requerir con más vigor, que es la información a la que referimos como ESG. No conozco la dinámica de si me van a avisar por chat cuando queden algunos minutos, pero bueno, les pido que si es así, me lo vayan haciendo saber para que pueda estar bien con el manejo de los tiempos. Yo creo que tenía 1 hora máximo, pero no sé si hay un espacio para preguntas, así que tengo que regular el tiempo para que luego quede algún espacio para preguntas. Pero me lo van indicando por el chat Sí, y de esa manera me entero. ¿Bien? claro, claro, maestro, nosotros estamos pendientes por acá y prácticamente las preguntas las puede dejar al final. Bien, excelente. Sí, sí, hacia el final hacemos un tiempo de preguntas. Muy bien. Bueno, entonces vamos a comenzar con los temas que pretendo abordar. El primer punto tenía que ver con concentrarnos en qué tipo de información demandan los inversores y los prestamistas en la actualidad. Uno podría decir, bueno, ¿por qué habla solamente de inversores y de prestamistas, sino de los usuarios en general? Bueno, porque desde hace ya varios años que la expresión usuarios se precisó mucho más al identificar como usuarios principales de la información financiera a los inversores y a los prestamistas, también a otros acreedores, tanto actuales como potenciales de la entidad que informa. Entonces, estamos tratando de hablar esto desde la perspectiva de la información financiera con propósito general, tal como está definida en el marco conceptual para la información financiera del IASB. Tradicionalmente, los inversores basaron sus decisiones en el análisis de información financiera, a partir de la cual podían satisfacer respuestas a dos grandes
preguntas que tratan de responderse los inversores en sus evaluaciones. Por un lado, respuestas con relación al riesgo asociado a qué? Al calendario y a la incertidumbre inherente a los flujos de efectivo que una entidad puede emitir, y por otro lado, información referida a la manera en la que se lleva adelante la administración de los recursos. Desde un tiempo para acá, junto con la información financiera, comenzó a emerger otro tipo de información que, dependiendo de la literatura, puede asumir diversas denominaciones. A veces se habla de ella como información no financiera para contrastarla con lo que es la información financiera convencional. A veces se habla de ella como información sobre contabilidad social y ambiental, o a veces simplemente se habla de ella como información sobre sostenibilidad o divulgaciones sobre sostenibilidad. En esta presentación vamos a usar esta última denominación, que es la que en el último tiempo ha cobrado mayor vigor, mayor uso entre las empresas que ya están involucradas en la publicación, en la preparación de este tipo de información. Entonces, evidentemente, ya no podemos decir que los inversores solo se interesan en analizar la información financiera tal como hoy la conocemos, sino que incorporan a su perímetro de análisis una serie de divulgaciones sobre sostenibilidad que también intervienen en sus decisiones, dado que dan cuenta estas divulgaciones sobre los riesgos y las oportunidades que surgen de la exposición de la entidad a factores de carácter ambiental, de carácter social y relacionadas con su estructura de gobierno corporativo. ¿Por qué esta información es cada vez más creciente y por qué cada vez más empresas preparan este tipo de información? Bueno, básicamente porque hay una demanda por parte de los inversores. Por ejemplo, este medio, un medio muy conocido de Canadá, un medio enfocado en lo que tiene que ver con economía y negocios, Globe and Mail, ya hace algunos meses sacaba una nota indicando acerca, o sea, su título era ¿por qué dentro de los cuartos en los que se reúnen los directorios debería ser más fluido los principios, los elementos básicos sobre estas cuestiones ESG, ¿sí? En español hablamos también ASG, y aclaro que las siglas ESG, para quienes no estén familiarizados, son de las palabras en inglés Environmental, Social and Governance, ¿sí? O sea, la E de medio ambiente o environmental, la S de social o de social, y la G de governance o de gobierno corporativo, a veces también se traduce como gobernanza, y por eso también en algunas traducciones se utilizan expresiones como divulgaciones ASG en vez de ESG. Cuando lo lean como ESG, están utilizando las siglas en inglés. Cuando lean ASG, están leyendo las siglas en español. A mí particularmente me gusta más hablar de divulgaciones ESG, porque son siglas que ya hoy tienen un peso propio, un peso específico, son una especie de marca, pero bueno, se puede encontrar de las dos formas en cualquier material que consulten. Entonces, veamos un ejemplo concreto, ¿no? Si uno entra a una página muy utilizada en general por inversores, pero por diversas partes que podrían estar interesadas en información de compañías que cotizan, como es Yahoo Finance, podemos encontrarnos con esta información que se refiere
a la información de la empresa Alphabet Inc., más conocida como Google por la mayoría de nosotros, y en esta página nos encontramos, que es una captura de pantalla de la página de Yahoo Finance, nos encontramos la información que se suele suministrar sobre cualquier compañía que cotiza, en este caso, en el Nasdaq, dentro de Estados Unidos. Esta no es una compañía que aplique normas internacionales de información financiera. Alphabet produce sus estados financieros con base en las normas de contabilidad financiera de los Estados Unidos, con base en las US GAAP. Pero fíjense que si uno entra a la página de Yahoo Finance, va a encontrar una serie de información financiera relevante, ¿no? Va a encontrar un resumen para poder encontrar en un primer pantallazo cuál fue el precio de apertura de la jornada del valor de la acción de Google. Esta habría que ver cuál de las dos acciones, porque Google tiene dos acciones cotizadas. Cuál es el precio medio, cuál es el rango que hubo dentro del día, cuál es el rango que hubo en las últimas 52 semanas, cuál fue el volumen de las operaciones, cuál es el promedio del volumen negociado, cuál es el market cap, cuál es el beta para 5 años mensualmente, analizado mensualmente, cuál es el ratio PER, que es el ratio que relaciona la cotización con la ganancia por acción de la compañía. Ahí abajo tienen el EPC o la ganancia por acción de la compañía. No hay información sobre dividendos y sobre yield de la empresa porque no aplica, pero como podemos ver, hay mucha información disponible. Si fuéramos a la sección que dice chart, tendríamos la información acerca de la evolución del precio de la acción, que es la que tienen al lado, en un mapa más grande, donde uno puede ir buscando mayor información. En conversaciones, lo que van a encontrar es, bueno, como un chat donde hay gente que va haciendo preguntas y son foristas, por así decirlo, que van intercambiando impresiones. En estadísticas tienen algunos ratios relevantes de la gestión. En Historical Data tienen series de precios históricos de la acción de Google. En Profile tienen información acerca de la compañía. En Financials tienen información acerca de los estados financieros resumidos. Tienen primero el estado de resultados, luego tienen el estado de situación, tienen el estado de flujos de efectivo. En la parte de la pestaña de holders tienen información sobre quiénes son los propietarios de Google, cómo está distribuido el capital accionario, etcétera, etcétera. ¿Sí? Con lo cual, cada una de esas pestañas o bien proporcionan información financiera tal como la conocemos, o bien nos proporcionan datos que se construyen o bien a partir de esa información financiera, o bien relacionando esa información financiera con otros datos, como puede ser a lo mejor medidas de comparables para asuntos de evaluación, ¿no? En la parte de statistics van a encontrar ahí información sobre múltiplos para evaluaciones, ¿no? Múltiplos de EBITDA, múltiplos de ventas, etcétera, etcétera. Pero fíjense que ahora ya Yahoo Finance incluye la pestaña de, además de Financials, ¿no? Siendo que toda esta información es información financiera y hay una pestaña exclusiva para información relacionada con los estados financieros, que fíjense que es una partecita de la información financiera. Tienen una pestaña acerca de sostenibilidad, sustainability en inglés. Entonces, cuando entran a esa pestaña, van a encontrar qué calificación le ponen de acuerdo con la nota, llamémosle, o el ESG record, o la nota que se sacó en materia de sostenibilidad de esta compañía, y luego lo tienen aperturado por la letra E, cuántos puntos tiene por aspectos de exposición y oportunidades relacionadas con medio ambiente, por la letra S, oportunidades y exposiciones relacionadas con cuestiones sociales,
y G, temas que tienen que ver con gobierno corporativo. Es decir, cada uno de esos tres factores aporta algo a esa nota general ESG que está ahí. Y uno puede decir, ¿y por qué esa información es relevante para los inversores? Bueno, porque en la actualidad hay miles de inversionistas en todo el mundo que participan de vehículos de inversión colectiva que tienen en sus propios reglamentos criterios donde ya no basta solamente seleccionar la cartera de inversión con base en el riesgo y la rentabilidad de los activos que la conforman, sino que también tienen que calificar de alguna forma o siguiendo determinados parámetros en esto que llamamos ESG. A eso referimos también cuando a veces se habla de finanzas sostenibles, ¿no? Cuando hablamos de finanzas sostenibles, hacemos referencia a unos inversores institucionales que crean vehículos de inversión para canalizar recursos financieros hacia empresas que pueden no solamente demostrar rentabilidad en términos financieros, sino algunos atributos en términos ESG. Obviamente que también hay fondos de inversión tradicional o vehículos de inversión tradicional que no atienden a estas cuestiones, pero si uno mira el stock o el capital, todo el dinero que manejan los fondos de finanzas sostenibles en el mundo, cada vez son más grandes las cantidades de dinero que manejan, con lo cual, evidentemente, aquellas empresas que salen a buscar financiación al mercado, no hacerlo por un canal ESG podría ser una limitación y con el tiempo cada vez más, porque los fondos que se dirigen hacia los vehículos de inversión ESG son fondos que dejan de estar disponibles en los vehículos tradicionales, donde no se me pide una nota ESG para ser un participante de ese mercado. Entonces, ahí es donde uno nota claramente que hay una necesidad de divulgar información sobre sostenibilidad, porque para este tipo de vehículos de inversión sostenible no se podría hacer ninguna inversión si la empresa no le brinda esa información, que es equivalente a que digamos, yo no voy a invertir en ninguna compañía que no tenga una rentabilidad sobre su propio patrimonio inferior al 8%. Bueno, si a través de los estados financieros yo no pudiera calcular el ROE de la empresa, no podría, al momento de comprar los instrumentos que emite esa compañía, comprarlos, porque no podría hacer esa evaluación, y tampoco podría evaluar en qué momento tengo que vender esa cartera, dado que a lo mejor la rentabilidad está por debajo de lo que dice el reglamento de inversión, y eso solo lo puedo calcular si la empresa divulga información sobre su resultado y sobre su patrimonio, que eso lo encontramos en los estados financieros. Pero si además el criterio es yo voy a invertir solamente en una compañía que tenga tal rentabilidad, tenga tal relación de deuda-patrimonio y además que su nota sobre materia ESG sea no inferior a tal puntaje. Si la empresa no me informa, directamente los instrumentos que emita esa entidad no son instrumentos elegibles para esos vehículos de inversión sostenible. Entonces, sin esa información, no se vuelve posible que una entidad pretenda que los fondos de inversión sostenible direccionen sus recursos a comprar aquellos títulos que esas compañías vayan a emitir en el mercado. Esto lo podemos ver para las compañías que participan en mercados de capital, pero también nos encontramos con que en el sector financiero, que es donde generalmente suelen buscar financiación las pymes, también de a poco empiezan a existir criterios diferenciados de calificación en función a la información ESG de la compañía que termine incidiendo en la tasa de interés que las empresas que buscan préstamo bancario
terminan pagando, es decir, aquellas que tienen peor calificación ESG o que no la tienen porque no producen esa información, suelen acceder a financiación en unos términos de costo de financiación más desventajosas que las que sí tienen esa calificación y muestran mejores calificaciones que otras. Entonces, para tratar de establecer el mapa de los reportes corporativos, y siempre vamos a hablar de los reportes corporativos como información preparada para uso externo, no la información gerencial que es para uso interno, para los directores de la compañía y demás. Tenemos, por un lado, a la información financiera, y por otro lado, a la información no financiera, y en el medio vamos a encontrarnos a la información ESG, relacionada con aspectos concretos de sostenibilidad, los que definen a esas tres letras, y la realidad es que toda esta información es información que es relevante para múltiples usuarios. Ahora bien, cuando uno quiere concentrarse en un grupo concreto de los usuarios y dice, bueno, yo quiero de toda la información corporativa concentrarme solamente en aquella información que es relevante para inversores, quiere decir que entonces voy a producir las normas considerando que los usuarios externos no son todos los que podrían acceder a la información, sino que son aquellos que van a utilizar la información para tomar decisiones acerca de asignación de recursos económicos, ¿sí? Acerca de si compro o no compro esos instrumentos, si presto o no presto dinero, si una inversión que tengo en acciones las conservo o la vendo, ¿sí? Ese tipo de decisiones son las que se toman cuando hablamos de información que es relevante o material para los inversores. Este tema es un tema sobre el cual se habló mucho en este último tiempo, y tiene que ver con el problema de evaluar lo que se conoce como una doble materialidad, a mí me gusta hablar más de una múltiple materialidad, o hablar de una materialidad simple en vez de doble, que en realidad es materialidad enfocada, ¿sí? Es materialidad o relevancia para un grupo concreto de usuarios. Independientemente de esta discusión sobre si hay que utilizar un enfoque de doble materialidad o de materialidad simple, ¿cuál es el gran problema que tenemos hoy en día con relación a la información de sostenibilidad? Que la información que las empresas producen al respecto es información que no es comparable. Y no es comparable, ¿por qué? Porque no existe, como puede ocurrir con las normas NIF de contabilidad, un marco de preparación de carácter global para que luego los países lo adopten. Ustedes me podrán decir, bueno, hoy no todos los países aplican normas NIF para preparar sus estados financieros, con lo cual obviamente no puedo más que acordar. Lo que es cierto es que las NIF existen y están ahí esperando a que ese país se decida por adoptarlas. Pero no quiere decir que si el país decidiera sumarse a una base de preparación global, no podría sumarse a ninguna base porque esa base no existe. El problema en materia de sostenibilidad es más profundo porque nos encontramos en un momento similar al que nos encontrábamos con relación a la información financiera en el minuto anterior a que se tomara la decisión de encarar el enfoque de globalizar las bases para preparar la información financiera con la creación de lo que hoy es la Fundación IFRS, que primero fue la Fundación IAS, que después fue rebautizada unos años más tarde. Con lo cual, en la agenda nos preguntábamos cuál es el principal desafío alrededor de todo esto. Bueno, el principal desafío probablemente tenga que ver con desarrollar un marco global para que se prepare estas divulgaciones sobre sostenibilidad y que pueda ser adoptado por cualquier país que decida hacerlo o que finalmente tenga que hacerlo como una necesidad. Entonces,
la pregunta es cómo damos respuesta a este desafío, y ahí es importante hablar sobre cuál es el rol que jugó y que está jugando la Fundación IFRS en todo este proceso. Ustedes saben que la Fundación IFRS es el organismo que tiene dentro de sí a el IASB, el International Accounting Standards Board, el emisor de las normas NIF de contabilidad. A la Fundación IFRS por mucho tiempo se le pidió que se involucrara en todas estas cuestiones. La Fundación IFRS en una primera etapa consideraba que no era apropiado porque dentro de la constitución de la Fundación IFRS se establecían unos criterios muy concretos de cuáles serían las cuestiones a las que se podía dedicar la fundación. Entonces esto ocurre por un tema de carácter legal. Si yo digo que mi objeto en términos estatutarios es emitir normas de información financiera, no es que si mañana dicen, bueno, emita también normas sobre divulgaciones de sostenibilidad, las puedo emitir porque estaría preparando algo que está fuera de mi objeto. Entonces, hubo varios intentos de que diversas organizaciones tomaran bajo su amparo este desafío. El problema es que ninguno de esos intentos llegaron a un buen puerto, y entonces se volvió a existir desde diversos sectores de la economía global para que sea la Fundación IFRS que tomara este problema dentro de su tutela, dentro de su propia preocupación. Eso llevó a que en el año 2019-2020 los trustees de la fundación tuvieran que revisar su estrategia y lanzaran en septiembre del año 2020 una consulta pública con 3 preguntas a los diversos interesados acerca de, bueno, contando estos problemas que yo les estoy más o menos enumerando de una manera mucho más prolija en un documento, y la pregunta central era si estaban de acuerdo en que la fundación cambiara su perfil estatutario para poder incluir dentro de su alcance el desarrollo de estas normas globales para información sobre sostenibilidad, dado que cada vez es más alto la demanda de información, porque cada vez son más los vehículos de inversión colectiva que se crean bajo el rótulo de inversiones ESG. En enero de 2021 se llegó a la conclusión de que había un apoyo muy fuerte a que la Fundación IFRS tomara las riendas de este problema, y además el IOSCO, que es la Organización Internacional de las Comisiones de Valores del Mundo, salió a apoyar también esta cuestión. Eso dio lugar a que en abril del año 21 se hicieran consultas, una consulta acerca de cambios a la constitución de la Fundación IFRS. Se modificó la constitución me refiero al estatuto, ¿no?, de la fundación, para poder ampliar el alcance a la emisión también de estas normas. En el mes de junio hubo diversos progresos, como por ejemplo se plegaron a esta iniciativa diversos organismos internacionales, y finalmente en noviembre del año pasado, en el marco de la COP26, que es esta cumbre relacionada con medio ambiente que se hace ya hace varios años, se anunció la creación del ISSB. ¿Qué es el ISSB? Es el International Sustainability Standards Board, que hace las veces del IASB, pero en materias de sostenibilidad. Entonces, el hecho de que la Fundación IFRS asumiera este rol, este desafío que le estaba planteando la comunidad internacional de negocios, llevó a replantear la estructura de la fundación, porque la estructura anterior era esta. La Fundación IFRS se encargaba de el gobierno, la estrategia y la supervisión. La emisión de normas ocurría
en el marco del IASB, el International Accounting Standards Board, que era quien emitía las normas NIF y la norma NIF de contabilidad para pymes, ¿sí? Y por otro lado, hay una serie de organismos relacionados, como el grupo de pymes, el comité de interpretaciones, el grupo de economías emergentes, el consejo asesor, etcétera, que trabajan orbitando alrededor del IASB o dándole apoyo, pero el único consejo emisor de algún tipo de norma era el IASB. Bueno, modificar la estructura llevó a la necesidad de crear un segundo consejo, que es este ISSB, y además de cambiar el nombre a los pronunciamientos. Nosotros en una primera instancia hablábamos de que había normas internacionales de información financiera. ¿Sí? Eso es en la primera etapa del IASB. Luego, cuando el IASB decide emprender la emisión de una norma diferenciada para pymes, empezamos a hablar de NIF completas y de la NIF para las pymes. Luego de algunos años se migró y se empezó a hablar ya no de NIF completas y de NIF para las pymes, sino de normas NIF y de la norma NIF para las pymes. Y ahora hay una nueva redenominación de las normas que se emiten dentro del marco de la Fundación IFRS. Ahora se habla de las normas NIF de contabilidad y de las normas NIF de sostenibilidad. Estas normas NIF de sostenibilidad se van a enfocar en el valor de la empresa para los inversores. Esto quiere decir que va a adoptar el enfoque de materialidad que respete a los usuarios principales de la información que establece el marco conceptual de la información financiera. Va a tener un alcance en los diversos factores que tienen que ver con sostenibilidad, es decir, con las tres letras, la E, la S y la G, pero en este primer tiempo de trabajo del ISSB se va a concentrar en cuestiones relacionadas con el clima. Se va a construir a partir de marcos existentes con una base similar, es decir, que tengan un enfoque orientado hacia el inversor, no un enfoque como pueden tener, por ejemplo, las normas GRI, que son un enfoque multiusuario. Va a seguir un enfoque de construcción con base en bloques. Ahora vamos a ver qué quiere decir esta cuestión de construir con base en bloques. Parte no de cero, sino que parte del trabajo que realizó un grupo que se había creado, el Technical Readiness Working Group, que es el grupo algo así como para generar un punto de partida hasta que se constituyera el ISSB, que fue ese espacio que hubo entre el mes de junio del 2021 y hasta el mes de noviembre del 2021. Se designaron algunos miembros, por ahora al presidente del ISSB, que es el señor Emmanuel Farber, de nacionalidad francesa, la vicepresidente del ISSB, que es Zuloy, que era anteriormente la vicepresidente del IASB. Eso también marca una continuidad interesante, porque en todo esto también hay una preocupación de cómo va a haber una conexión, una comunicación entre las normas para preparar información financiera y las normas para preparar divulgaciones sobre sostenibilidad relacionadas con la información financiera. Entonces, en ese caso, el hecho de que la señora Lloyd haya integrado el IASB por muchos años, incluso ella primero fue parte del staff técnico antes de pasar al board, de haber sido la vicepresidenta y además presidente del comité de interpretaciones de las NIF, y además de haber integrado en la etapa preliminar el Technical Readiness Working Group, el hecho de que ahora asuma la vicepresidencia de el ISSB es un signo de continuidad muy fuerte.
Y por otro lado, tenemos que actualmente ya se han publicado los primeros 2 borradores de normas NIF-S, que así es como se van a conocer, o como ya estamos conociendo, a las normas NIF sobre sostenibilidad, para diferenciarlas de las normas NIF de contabilidad. Cuando uno lea que una NIF es una NIF-S, es porque es una NIF de sostenibilidad, no es una NIF de contabilidad. Me gustaría enfocarme en el primer punto, ¿no? ¿Qué tiene que ver o qué significa esto de crear información que se concentre en el valor de la empresa para los inversores? Bueno, los inversores hasta ahora hacían foco en la información para inversores de carácter financiero y ahora están pidiendo información sobre sostenibilidad para inversores. Obviamente puede haber otra información para otra divulgación sobre sostenibilidad que tenga un foco más amplio que el de los inversores, sí, puede haber, pero ese sería un tercer bloque. Entonces a esto nos referimos cuando hablamos de una construcción por bloque. El IASB se va a encargar de preparar las normas para este tipo de información. El ISSB se va a concentrar en esta información y la Fundación IFRS no se va a ocupar de ese tercer bloque, y ahora vamos a hablar un poco de eso. Pero si volvemos al mapa que habíamos visto al comienzo y tratamos de ubicar de qué se va a encargar la Fundación IFRS se va a encargar de preparar las normas que tienen que ver con este cuadrante, siendo que el IASB se va a encargar de la información financiera que cae dentro de este cuadrante, y el ISSB se va a encargar de la información ESG que es relevante para los inversores. Uno puede decir, bueno, ¿y quién se va a encargar de toda esta información? Bueno, por ejemplo, en marzo de este año, la Fundación IFRS firmó un memorando de entendimiento con GRI para que las normas que emita este organismo que tiene un enfoque multiusuario sean compatibles con las normas que emite en el futuro la Fundación IFRS a través del ISSB en materia de revelaciones sobre sostenibilidad relacionadas con la información financiera. Acá es importante que notemos que la información que se prepare a partir de las normas que establezca el ISSB es información que tiene que ser una continuidad, un complemento, tiene que convivir de una manera armónica con la información financiera que hasta ahora conocíamos, porque pasa a ser parte del paquete completo de información que los inversores, los prestamistas y otros acreedores actuales o potenciales de la entidad van a divulgar para que esos usuarios puedan tomar decisiones acerca de asignar recursos a la entidad. La publicación de los primeros 2 borradores, que están actualmente en periodo de consulta, tiene que ver el borrador número 1 con los requerimientos generales para las divulgaciones sobre sostenibilidad que se relacionan con información financiera, y el borrador de norma NIF-S número 2 se refiere a requerimientos sobre divulgaciones de sostenibilidad que se relacionan con el clima. Acá es importante mencionar que como parte de todo este proceso hay algunas organizaciones preexistentes que se han fusionado con la Fundación IFRS para que trabajen dentro de la estructura del ISSB, o que de algún modo generar un spin-off, o sea, generar una escisión de una parte de la estructura para que se vaya a la Fundación IFRS a trabajar dentro del ISSB, como puede ser el Task Force que emite las revelaciones sobre cambio climático relacionadas con información financiera a nivel de los Estados Unidos de América, o como puede ser la Value Reporting Foundation, que está a cargo de la emisión de
las orientaciones para preparar los reportes integrados. Bueno, todos estos organismos están convergiendo, cuando no directamente disolviéndose, para quedar integrados en el ISSB. Por eso es que dentro, por ejemplo, del borrador número 1, el que tiene que ver con los requerimientos generales, se plantea algo así como una jerarquía similar a la que encontramos en la NIC número 8 para abordar asuntos no previstos, y en lugar de requerirnos que vayamos a normas que tengan marcos similares o demás, directamente nos mencionan emisores previos cuyas normas van a ser algo así como consideradas para aplicar las normas que emita el ISSB. En materia, sobre todo, por ejemplo, va a haber que adecuarlas, desde luego, ¿no? Pero hay indicadores que se presentan por industria con relación a estos aspectos. Supongamos, si dentro de la letra E, environmental, está el problema del cambio climático, y como cambio climático hay un punto que tiene que ver con reducción de las emisiones de carbono, uno podría decir, bueno, ¿cómo hace la entidad para seleccionar qué tiene que informar sobre eso? Bueno, los criterios que tienen que seguir tienen que ver con lo que va a establecer la norma, o el borrador de norma 1 y el borrador de norma 2. Pero luego seguramente va a ser muy diferente lo que finalmente termine comunicando una empresa que actúa en el sector petrolero, con una empresa que se dedica a el negocio del transporte de pasajeros en avión, o una empresa que se dedica a la agricultura. Entonces ahí hay normas por sector, porque cada una afecta de una manera distinta a esos aspectos, y por eso se busca un target por sector. Ahí habrá que ver también cómo se resuelve esto cuando dentro de un mismo grupo económico hay diversas actividades y uno tiene que generar una especie de matriz por sector dependiendo de las distintas actividades que conviven dentro de ese mismo grupo que va a informar su información financiera en los estados consolidados de acuerdo con la NIF 10 y su información sobre sostenibilidad de acuerdo con las normas que emita el ISSB. Ahora bien, esta información, como ocurre con la información financiera, para que goce de credibilidad frente a el público que la va a emplear, tiene que ser sometida a un proceso de aseguramiento. Evidentemente, el hecho de que estemos hablando de nueva información y de nuevos procedimientos para prepararlo, va a suponer también nuevos procedimientos para brindar seguridad acerca de si esa información se preparó en todos sus aspectos significativos de conformidad con el marco de preparación establecido por el ISSB. Ahora bien, esto también nos puede llevar a preguntar, si tengo que incorporar nuevas maneras de brindar aseguramiento, ¿tendré que incorporar nuevos colaboradores al equipo de auditoría? Porque bien sabemos que, si bien quien sabe sobre aseguramiento, sobre auditoría, es el contador, porque es quien se forma para ello, también sabemos que cuando el contador, en materia de auditoría de estados financieros, hay un asunto muy específico, se apoya en el trabajo de un especialista para poder luego brindar una opinión sobre los estados financieros. Supongamos, si hubiera una tasación de un activo muy específico, probablemente el auditor va a tener que basarse en los trabajos de un especialista que va a ser quien le dé el input para completar ese ciclo dentro de su proceso de evaluación, de análisis de esa información financiera. Bueno, acá evidentemente vamos a tener en muchos casos que recurrir a especialistas distintos de los que veníamos acostumbrados a interactuar como auditores, porque como auditores estamos acostumbrados a interactuar con ingenieros que participan en procesos de evaluación, con abogados cuando se le pedía una opinión legal sobre tal o cual
juicio que venía enfrentando la empresa, con licenciados en administración o con economistas cuando había que hacer algún tipo de validación de las proyecciones, por ejemplo, para evaluar la recuperación del valor, del valor recuperable de los activos, etcétera, etcétera. Ahora va a haber que probablemente diseñar nuevas cuestiones, e incluso como no todas las jurisdicciones van a tener todos los especialistas para poder intervenir en ese proceso, ¿no? Porque no todas tienen un mismo nivel de desarrollo en cuanto a la formación de los recursos humanos o a la existencia directamente de ciertos recursos humanos necesarios para estos procesos, uno también se puede preguntar, ¿eso va a hacer que en esos países no se aplique o se va a incentivar ciertos procesos de aseguramiento en remoto porque va a necesitarse, por un lado, diversificar los servicios, pero esa necesidad de servicios podría traer una oportunidad de trabajo cross-border y nuevas formas asociativas? Bueno, evidentemente todo esto abre una interesante ventana de oportunidades para la profesión contable, para poder entrar de lleno en el siglo XXI y poder prestar servicios que estén acordes con las necesidades que tienen los actores de este tiempo. Por eso, y antes de pasar al tiempo de preguntas, y si es que las tengo las respuestas, me gustaría que veamos esto no como una amenaza a lo que venimos haciendo y a nuestra zona de confort, sino como una oportunidad. En este último tiempo el mundo viene cambiando de una manera muy acelerada, mucho más de lo que ya estábamos acostumbrados a vivenciar, y me parece que es importante que recordemos aquello de que en tiempos de cambio quienes estén abiertos al aprendizaje son los que se van a adueñar del futuro, mientras que los que crean saberlo todo, y ahí yo agrego aquellos que se nieguen a saberlo todo, van a estar bien equipados, pero para un mundo que ya no exista. Esto básicamente para que tengamos claro que cuando todo cambia, que yo también cambie no me asegura el éxito, pero si todo cambia, el hecho de que yo no cambie seguramente me va a garantizar el fracaso. Así que bueno, les agradezco el tiempo que me han brindado, que es lo más valioso que tenemos, el tiempo. Eh, Ahí tienen también mis contactos de redes sociales, tanto de Instagram como de LinkedIn. En el Instagram es más fácil entablar, si alguien me manda alguna pregunta, algo por privado, porque en LinkedIn, como tengo el tope máximo digamos, de contactos posibles, que creo que es 30.000, en la versión libre, digamos, ¿no? La versión paga es más amplia. Eh, Ustedes me pueden agregar para ver las publicaciones mías, pero yo no puedo ser recíproco en ese que me agreguen, yo no los puedo agregar a ustedes. Y muchas veces lo que me pasa es que me aparece en un sector que no me llegan los mensajes de quienes no tenemos, o sea, que me siguen y a su vez yo los puedo seguir. Instagram no tiene esa limitación, ¿sí? Básicamente por eso lo comento. Pero bueno, eso era lo que tenía para comentarles. A lo mejor se puede resolver eso de las redes y soy yo que no sé cómo se resuelve, pero ahora quedo a disposición para escuchar las preguntas o leerlas, no sé cómo se administra esa parte, y si tuviera las respuestas, con gusto las comparto. Bueno, hay varios que están saludando aquí por el chat, les agradezco mucho los saludos y las felicitaciones. No sé si hay preguntas, a lo mejor hay por Facebook, yo no estoy siguiendo en Facebook, no sé si alguien de la organización está con el chat y puede ver si hay alguien que está haciendo preguntas.
No sé quiénes están online de la organización. Hola, hola. Sí, Vamos a habilitar este micrófono, ¿le parece, profesor? sí, cómo no. No sé si también en Facebook o por donde se está retransmitiendo existen algunas preguntas. A Eh, ver, acá Idalia está haciendo una pregunta. Dice, ¿para cuándo estarían listas estas normas? Bueno, ahora hay que esperar que se reciban los comentarios a las normas que están en periodo de consulta. Creo que tienen un periodo de consulta de 6 meses, si no me falla la memoria. Y luego de que se reciban los comentarios, va a depender de cuánto se demore analizar todos los aportes que se reciban y ponderar cuáles ameritan ser incluidos en la norma final, cuáles no, y darle formato final. Uno podría calcular que debería estar disponible hacia finales de este año, más o menos. Pero no es que hay un compromiso del ISSB de decir antes de tal fecha va a estar la norma disponible. ¿Mm? Ahí tenemos otra pregunta en el chat, profesor. Acá me preguntan si el borrador que ha sido emitido está disponible en inglés. Sí, está disponible en inglés y si no me equivoco, el borrador en consulta número 1 ya tiene también una traducción disponible al español. El 1, creo que el 2 todavía está pendiente de traducción. Acá Ricardo pregunta si es oficial la entrada en vigencia de las NIF-S. Bueno, a ver, en realidad no es que sean de aplicación obligatoria, porque no es que una entidad que aplica NIF va a estar obligada a aplicar NIF-S para decir que cumple con las NIF en sus estados financieros. ¿Mm? Con lo cual, así como en su día cada país hizo un proceso de análisis de estas normas y de adopción a nivel nacional, también cada país va a tener que hacer su proceso nacional de adopción de las normas NIF-S. Porque de hecho, algo que yo no mencioné, pero que me da pie para mencionarlo Ricardo con su pregunta, es que las NIF-S y las NIF son dos marcos que son absolutamente compatibles, pero el uno no necesita al otro para decir que uno está aplicando cada uno de esos marcos. Es decir, si yo preparo mis estados financieros de acuerdo con US GAAP y después adopto NIF-S para preparar las divulgaciones sobre sostenibilidad, tranquilamente puedo declarar en mis estados financieros que cumplo con US GAAP y en mis divulgaciones sobre sostenibilidad que cumplo con NIF-S. Y no es que yo necesito comprar todo el paquete de las normas emitidas bajo el paraguas de la Fundación IFRS. Yo podría aplicar las normas NIF de contabilidad para mis estados financieros y otras normas para divulgaciones sobre sostenibilidad. Podría aplicar otras normas de contabilidad para preparar mis estados financieros y las NIF-S para mis divulgaciones sobre sostenibilidad. O podría aplicar normas NIF de contabilidad y normas NIF de sostenibilidad. Incluso el propio borrador 1 de NIF-S indica que no se va a decir si las divulgaciones sobre sostenibilidad tienen que ser parte de los estados financieros, si tienen que formar un reporte independiente o lo que